vamos a hacer un poquito, vamos a meternos un poco en temas de inseguridad. Tenemos una gran mesa. La tenemos a Lara Goiburu, analista política. Lara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. A Federico Domínguez. ¿Cómo te va, estás, Laura? Federico? ¿Todo bien? Después nos vas a contar un poquito qué pensás de esta crítica al capitalismo que hizo nada menos que Mario Quintana, ¿no? Uno de los vicejefes de gabinete de Macri. Carolina Rizzo, que es abogada penalista. Carolina, hola, Laura. ¿Cómo Buenas estás, noches. Carolina? Bien, bien. Bueno, tenemos también a Marcos Gómez, el papá de Kim Gómez. ¿Cómo estás, Marcos? Buenas noches, bienvenido. Contanos un poquito el caso de tu nena que fue asesinada por 2 menores. El año pasado, febrero, 25 de febrero, le roban el auto a la madre de los nenes y se llevan a mi nena dentro del auto. Uno de los chicos abrió la puerta y mi nena se cae y el otro mayor, el de 17, la arrastró por 15 cuadras. ¿Y qué pasó con esos menores? Están los dos ahora en un instituto. Ahora en febrero arranca el juicio con el de 17. Y bueno, obviamente que el de 14 está en un instituto, pero no es imputable, ¿no? ¿Y qué pensás entonces de la baja de la ley de imputabilidad, de lo que se está discutiendo ahora? No, yo soy claro, desde el primer día soy uno de los que impulsa la baja de imputabilidad. Creo que no, la ley no se adapta a lo que estamos viviendo hoy como sociedad, ¿no? Los chicos hoy no son lo que éramos nosotros antes. Hoy hay mucha maldad, mucha violencia y yo creo que es algo que tiene que suceder, ¿no? Lara, bueno, hay todo un debate sobre la baja de la ley de imputabilidad. Hoy el PRO, Macri, marcó una diferencia con respecto a la baja de la imputabilidad, no de 13 años como quiere el gobierno, sino de 14. ¿Cómo estás viendo en la toma de la temperatura que hace la consultora lo que piensa la gente sobre esto? Sí, mira. ¿Y por qué? También te lo pregunto políticamente. ¿Por qué crees que Macri se desmarca? No solamente se desmarcó en la baja de la imputabilidad, sino también con respecto a los gobernadores, ¿no? Al pedido de ayuda de los gobernadores de fondo, sobre todo por el tema de los incendios en la Patagonia y la necesidad de ser ayudados. Ahí, bueno, hay varias cosas. Sí. Son 2 temas distintos, Sí, ¿no? Respecto de la baja de imputabilidad, cuando fuimos a preguntar a la ciudadanía el acuerdo con las distintas medidas que el Gobierno Nacional estaba proponiendo llevar, baja de imputabilidad, reforma tributaria, reforma laboral, bueno, la reforma penal, 7 de cada 10 están de acuerdo. Mucho o algo de acuerdo, pero 7 de cada 10 están de acuerdo con algún tipo de reforma penal. Entonces ahí lo que podemos ver es que hay una ciudadanía que está dispuesta a dar esa conversación, al menos a dar esa conversación, ese debate. Después lo que encontramos es que el gobierno tiene una postura y del lado de la oposición no hay una postura firme, ¿no? Digo, vos mencionabas lo que dijo el expresidente Mauricio Macri, también salió Sergio Berni a dar su opinión, también salieron algunos espacios del peronismo progresista a dar su opinión, y ahí lo que encontramos es que hay un gobierno que tiene una postura firme y una oposición que todavía no encuentra una opción alternativa. Y respecto de los gobernadores, lo que podemos decir es que también, ¿no? Gran parte de la población considera que los gobernadores, alrededor del 45, entre el 45 y el 50%, dice, bueno, los gobernadores tienen que conversar con el gobierno de acuerdo a cada uno de estos proyectos, reforma penal, reforma impositiva, reforma laboral, de acuerdo a le convenga o no a la provincia. Lo que vemos es que la ciudadanía le está diciendo a sus gobernadores, piensen primero en la ciudadanía de las provincias y después piensen en la nación, y ese pareciera ser como el mandato que le están dando a sus propios gobernadores. Muy bien. Delphi, ¿tenés información con respecto a esto? Exactamente, ¿no? Porque el gobierno quiere hacer un tratamiento exprés, ¿no? De la baja de la imputabilidad y de la reforma laboral. Exactamente, porque la intención del gobierno es sacarla en 3 semanas, ¿no? Del 2 de febrero al 27. Y un poco retomando lo que dice Lara, a ver, acá hay un tema también de timing, ¿no? A raíz del caso de Jeremías Monzón, el gobierno, por supuesto, y en relación a este reclamo de la ciudadanía, lamentablemente por todo el aumento de casos, el gobierno sabe que es un buen momento, digamos, en cuanto al timing de avanzar con esta reforma. Inclusive desde varios bloques creen que el gobierno va a lograr, digamos, ir con la baja de la imputabilidad. Ahora,
Hay un tema en cuanto a lo que es el proyecto del Ejecutivo, ¿no? El gobierno envió un nuevo proyecto porque el que tenía dictamen, bueno, se venció por los plazos del año pasado. ¿Qué es lo que dice este nuevo proyecto? Básicamente, la intención del gobierno es, bueno, el que la baja de imputabilidad sea, hoy están 16 años, que sea para 13 años. Para 13, exacto. Pero, ¿qué es lo que creen puertas adentro? Que quizás se va a poder lograr consenso justamente, y hablamos de Mauricio Macri y de otros espacios, en una baja de imputabilidad, digamos, de 14. Básicamente, digamos que la edad sea de 14 años, ¿no? Este fue el dictamen que inclusive consiguió el gobierno, y un poco lo que se está discutiendo ahora es, bueno, ¿el gobierno va a ir sobre ese, digamos, proyecto viejo que se dictaminó o sobre el nuevo texto, ¿no? Y ahí arrancar con las negociaciones de cero. Bueno, muy probablemente, y lo que creen dentro inclusive de las filas de La Libertad Avanza, es que van a avanzar con el proyecto que ya se dictaminó. Entonces se hablaría de una edad de 14 años. Esto está por verse, pero dado que divide las aguas, y para poder avanzar sería uno de los consensos entre tantos otros que habría que habría que ver después qué hacer con esos chicos, ¿no? Que se apresan. Bueno, ¿no? eso, ¿Qué se hace con un chico de 14 años que mató a alguien, por ejemplo? Eso también es un debate. Uno de los puntos que tiene además el proyecto que se dictaminó es justamente, bueno, pone el énfasis en que sean sitios separados, ¿no?, de las cárceles de los adultos. Esto como a grandísimos rasgos, pero después está todo el tema de justamente el debate en relación a esto, ¿no? Bueno, qué es lo que... Básicamente el tema de la reinserción, ¿no? Y acá está otro de los puntos del debate, y que, bueno, hay quienes dicen es poco 3 semanas para dar este debate, pero lo cierto es que durante todo el año pasado esto se trató y hubieron varias digamos, iniciativas relacionadas. Vamos a darle, me gustaría incluirlo a Marcos, el papá de Kim Gómez, asesinada por jóvenes. ¿Qué pensás? A ver, primero, ¿cómo se transita la pérdida de una hija en estas circunstancias, ¿no? Porque uno habla de cifras, de datos, pero a veces se esconden las historias de vida y las secuelas que dejan, ¿no? Ayer teníamos a una víctima de inseguridad que nos decía, a mí me impresionó, yo no sé si mañana voy a estar vivo, porque le habían pegado un balazo en el pecho. Y por supuesto eso tenía consecuencias, varios balazos en el pecho que no lo mataron de casualidad. ¿Cómo se transita un duelo como el que te sucedió a vos? Bueno, la verdad que realmente es muy difícil, ¿no? A mí lo que me pasó es que lo de mi nena fue tan cruel, ¿no? Hubo tanta crueldad, tanta maldad que se hizo tan mediático, tan a nivel nacional, a nivel mundial, ¿no? Porque me han contactado gente de muchos lados. Que uno quizás en la parte de la adrenalina de buscar un poco de justicia, de cambiar las cosas. La baja de imputabilidad, si lo hubiesen hecho cuando realmente me lo prometieron, porque el año pasado supuestamente la iban a tratar. Claro. Ahí la estamos viendo a Kim. Hoy me toca hablar con gente víctima, que a los padres como nosotros que perdemos los hijos, no te devuelve nada que condenen a un pibe de 14 años. Pero de alguna manera es como que, ¿me entendés? Te llena un poco ese vacío que te dejas. Hoy veo a los casos como el de Jeremías, como el de tantos que están pasando, que van a pasar lo mismo que estoy pasando yo. Y quizás si esto se hubiese tratado, de alguna manera hubiesen tenido un poco de consuelo, del cual nosotros con Florencia no vamos a poder tener, ¿no? Duele un montón, duele un montón, pero bueno. Intento desde el día 1 ser la voz de ella que no está más. Ahora en febrero arranca el juicio, pasamos la fiesta, se sintió horrible. El duelo te lleva a caminar por una oscuridad muy, muy difícil que hoy lo dije en el otro canal, que admiro a las madres que salen a luchar por sus hijos, porque es muy difícil estar acá. Bueno, madres, pero también ahora se suman padres, ¿no? Hemos tenido padres también acá, bueno, es tu caso, el papá de Gianfranco, Rubén Carballo, que también estuvo. No son solo mujeres, ¿no? Vamos a ver una placa de conurbano violento, ahora sí, en cifras. Conurbano salvaje, 120 delincuentes abatidos en robos. 120 delincuentes abatidos en robos, 151 homicidios hubo en el Gran Buenos Aires en 2025, 120 víctimas de estos asesinatos fueron delincuentes, entiendo que delincuentes
bueno, 89 menores, claro. 89 homicidios fueron cometidos durante robos y tuvieron como víctimas a vecinos, ¿no? Cosa que antes había códigos por lo menos de no robarle a vecinos. 163 homicidios fueron por ajuste de cuentas. 7% bajó la cantidad de homicidios con respecto al 2024, según el Ministerio de Seguridad bonaerense. Y la última plaquita, esta es la última, perfecto. Carolina Rizzo, abogada penalista, ¿qué análisis haces de esto? Mira, realmente como primera medida es extremadamente necesario reformar la ley penal juvenil. Es algo que es necesario, hay que hacerlo. Es una ley que está desde el año 80 y que hay que hacerlo y hay que ayornarse. Como bien decía el papá de la nena, Marcos, la realidad es que no son los mismos los chicos de antes. Los 16 años de antes no son los mismos 16 años de ahora. Ya sea por la tecnología, por la cantidad de información que reciben, por un montón de cosas. También por la droga. Bueno, también es un factor también determinante. Muy determinante el tema de la droga. Pero bueno. La falta de escolaridad, ¿no? Eso la falta de la también... educación, eso es fundamental. Es decir, La se dice que lo que escolar. se ahorra en educación después se te paga 10 veces más en el servicio penitenciario. Claro. Es decir, No, la y realidad además es esa. esto que el narco ha tomado zonas amplias del conurbano y la escuela compite con los soldaditos de la droga. Totalmente, totalmente. Hay que apostar justamente a que los chicos estén escolarizados. En los colegios de 3-1 deja de estudiar. Es decir, hay que apostar a que los chicos regresen y terminen sus estudios. Porque lamentablemente si no estamos compitiendo, como bien dijiste Laura, con los narcos que los atrapan, para decirlos de alguna manera, y bueno, después en función de eso viene una cosa y trae la otra, la otra, la Ahora, otra. le puedo preguntar a Claro. Marcos, por supuesto que la reforma de la ley penal juvenil tiene que venir ya. ¿Sabes qué sensación me da a mí, Marcos, saber que lo comparto con vos desde afuera intentando entender tu dolor, ¿sabes? Yo me quedo con gusto a poco, si llega a ser de 14 años. Porque hay nenes de 12, 13, 11 que entienden perfectamente lo que es el valor de la vida y salen a tirar tiros a mansalva y matan gente. No entiendo por qué se ponen tan quisquillosos con el número. ¿Con qué te conectas vos? Mira, esto lo hablé con todos los diputados, con Laura, ella me llevó para Laura Machado. Claro. Sí, yo también me quedo con sabor a poco. Pero, ¿sabes qué? Les quiero decir algo para que aprovechar el momento de aire, porque estoy siendo la cara de impulsar algo, que ojalá que no sea algo que nos defraude a todos, ¿no? Porque muchas veces escucho a la gente, aparte del Estado, decir que el Estado no se tiene que meter o el Estado no tiene que estar presente en un montón de cosas. Y yo creo que en estas cosas tiene que estar presente, y muy presente, porque si lo van a cerrar a los chicos solamente para castigarlos, realmente no va a servir para nada. Y me dolería mucho poner la cara hoy, como la estoy poniendo, como lo hice siempre, para algo que no funcione, ¿no? Está el nombre mío, está el nombre de mi hija. Y yo creo que hay que prevenir, hay que hacer un montón de cosas que ojalá que se lo tomen en serio y lo puedan debatir. Y Marcos, porque es interesante lo que estás diciendo. En general, cuando, bueno, asesinan a un hijo, hay muchos padres que quedan lógicamente muy dolidos y que piden todo lo contrario de lo que vos estás pidiendo. ¿Qué sería para vos o sea, qué pasa con un chico de 13 años o de 14 años que mata a alguien, que comete un homicidio? ¿Qué pasa a partir de que es apresado? ¿Qué debería suceder? Mira, yo te voy a ser totalmente sincero de lo que estoy viviendo. Sí. Que justamente por ahí somos dos personas, ¿no? Está la madre y estoy yo. ¿Están separados con la mamá? Nosotros estamos separados hace varios años, tenemos una muy buena relación en base solamente del respeto. Ella, por ejemplo, como cualquier papá, no sé, normal, vamos a decirle, cuando nos preguntaron qué piden ustedes para estos chicos, perpetua, mató a tu hija. La verdad que a mí, 15 años, 20 años, que es lo que
10 años, que es lo que le pueden dar según lo que marca la ley, o perpetua, realmente a mí, el caso particular, no me devuelve nada. Siento que para que sane un poco mi herida, tiene que haber un cambio realmente grande para que decir, loco, mirá lo que pasó con mi nena, va a ayudar a un montón de chicos, va a prevenir un montón de cosas, y se pueden hacer un montón de cosas. Y quizás hay personas como por ahí, capaz que la mamá, si le llegasen a dar la máxima o perpetua, le tape un poco ese dolor que tiene. No sé si me explico. Sí, que hay una diferencia entre vos y la mamá, sí. Claro, pero vos hablás de un cambio profundo y de raíz, ¿no? Del problema, diciendo no sirve de nada, por más de que sean 20 años cadena perpetua, además si esta persona sale o esto se incrementa, porque finalmente además el problema es ese, ¿no? Si los chicos entran a una cárcel y termina siendo, digamos, una escuela del delito y esa persona vuelve a hacer algo peor. Creo que es un poco también lo que estabas diciendo. Es que es un poco va por ahí. O sea, si mañana me junto con la fiscal, ya arranca el juicio. Si la fiscal me dice le vamos a dar perpetuo, o le vamos a dar máxima, o le vamos a dar 5 años menos de la máxima, a mí realmente no me cambia nada. No, claro. Sinceramente no me cambia nada. Mi lucha no está ahí. Pero hay personas que yo entiendo y las respeto, de que sí, que les cambia, ¿entendés? Y es respetable y hay que pedir las cosas. No, sí, yo creo que Marcos habla de un cambio del sistema. Claro, como recién vos... eso te iba a preguntar. Sí, ¿Qué sentís vos como abogada penalista cuando escuchás a Marcos, que no está hablando desde la revancha, no está hablando tal vez desde su herida, que es totalmente comprensible, totalmente, y lo entiendo, sino desde un lugar más humano, ¿no? Más profundo, de un cambio más profundo? Yo comparto totalmente lo que dice Marcos. Habiendo perdido una hija, que ¿no? habiendo perdido... No es sencillo con esa hablar terrible así. pérdida, y así todo resalto que él hace hincapié en la reinserción. Vos fijate que, como recién dijiste, no es que castigo, que los castiguen, no, en la reinserción. Porque si los menores hoy... Lo del número de la baja de imputabilidad, si bien es importante, es un número. Es decir, nosotros tenemos que ir más allá del número. Tenemos que decir, bueno, está bien, no importa, 13, 12, 10... como tiene Suiza, Inglaterra, 12 como tiene Brasil, querés bajo, bueno, ¿y qué haces, como decís vos, Laura, con esos chicos? Si después no hay un respaldo, que tengan un instituto con profesionales, perfecciona su criminalidad. Es decir, ahí hay un dato que me parece que sirve para esta conversación, ¿no? Cuando nosotras vamos y preguntamos a la ciudadanía cuál es el principal problema, también tenemos que ver qué tiene la ciudadanía o qué exige la ciudadanía respecto de cuáles debieran ser las prioridades del gobierno nacional o de los gobiernos provinciales. Ustedes hablaban de la educación como una contención para que estas cosas no sucedan, o el narcotráfico que se ha metido en los barrios y genera estos problemas. Y la educación es el quinto problema. Para cuando hacemos la escala de cuál es el principal problema, la educación aparece en quinto lugar y el narcotráfico aparece en sexto lugar. Entonces también la política va dando respuestas, ¿no?, a las cosas que la ciudadanía considera como más relevantes. Sí, el problema es que el narco se cuela donde el Estado no está. Exactamente. Entonces, ¿qué está mirando en esto que conversaban recién? ¿Qué está mirando la ciudadanía argentina? Bueno, la ciudadanía argentina no está mirando ni el estado de las escuelas, ni si el narcotráfico es un problema. La inseguridad también es el cuarto problema. Están todos muy por debajo de los principales problemas de la ciudadanía, entonces la política tiende a responder y los políticos tienden a responder a los que la ciudadanía considera los principales problemas. Cuando aparece un caso, ese caso se pone sobre la mesa y se discute unos días, pero después... Sí, lo urgente tapa lo importante. Exacto. Después bueno, por eso también se empuja en el Congreso, más allá que los números acompañen, también es por eso. El cambio que propone Marco, que no es solamente la edad, sino que es crear un régimen penal juvenil que significa cárceles, guardiacárceles especializados para no juntarlo, significa plata. Mucha. Recién, en la ciudad de Buenos Aires, va a poder trasladar la cárcel Villa Devoto a mediados de este año. Entonces, si no hay un compromiso de presupuesto por la mejor ley que podamos tener, porque esto significa guardiacárceles, significa... No, si no queda, pero queda en la letra fría de la ley. Entonces, queda ahí y no se lleva al ejercicio como muchos de la buenos realidad. Proyectos nobles, ¿no?
Por eso Sí, el sí, tema como es proyecto. bien complejo. O sea, el tema es poder llevarlo adelante y, como decía, poder hacerlo efectivo y poder afrontar todos esos gastos que implica poder atender o asistir a determinada cantidad de menores que están en un grado de vulnerabilidad terrible. Porque yo no es que vaya a defender a los menores delincuentes. No, claro. De hecho, no lo hago porque no hago menores. Sí, es decir, sí. manejan un grado de impunidad. Total. Y tan- además son utilizados. No. Pero Sí, claro. bueno, ahí hay que estadísticas son y casos que hasta inclusive es al revés. El menor induce al mayor, aunque no lo creas. Y Sí, está estadísticamente ¿cómo es eso? probado. Sí, los menores empiezan a delinquir desde muy jóvenes, desde muy pequeños, y siendo menores y sabiendo el grado de impunidad, no es como dice el código, porque el código te lo agrava al delito cuando hay la participación de un menor. Y si vos vas a la realidad no te dice eso. La realidad muchas veces te dice que el mayor, que estamos hablando de un mayor de 18, Claro, no es que claro. estamos hablando de un mayor de 35. Sí, sí. Estamos hablando de un mayor de 1 o 2 años más, que no tiene antecedentes, y yo tuve muchos casos que el mayor de 18, 19 no tenía antecedentes y el menor sí. Bueno, Yo quería preguntar a Marcos, Sí, si me permitís, sí, disculpame. claro, no. porque me Así quedé- hace una No, última reflexión, Marcos. Si tuviste la oportunidad de ver a los asesinos de tu hija, verlos cara a cara, si la familia de ellos te pidieron perdón, ¿cómo te preparás para el juicio oral? Porque ahí sí vas a poder estar presente y ver al mayor, al de 17 años, ¿no? Sí, tuve muchas audiencias, participé en todas, lo vi a los dos, pude decir algo a ambos. La verdad que me costó un montón estar ahí, y quizás la parte mía que hasta a mí mismo por ahí me sorprende que los chicos te hicieron lo que hicieron, y yo me pude detener a ver de dónde vienen, que no es para justificarlo ni mucho menos. Yo le dije a ellos que se tienen que hacer responsables, que obviamente que no los voy a perdonar, pero estoy haciendo esta lucha porque justamente hubo muchos indicios que estos chicos tenían problemas, que estos chicos no tuvieron oportunidades, que son todas las que estamos hablando ahora, ¿no? ¿Y Totalmente. dónde estuvo el Estado? ¿Dónde estuvo las personas que, cuando los chicos tienen problemas en la escuela, cuando los chicos tienen violencia en la casa, cuando ya empiezan a delinquir? Hubo un montón de indicios, entonces fallaron un montón de personas. La verdad que después de vivir lo que viví, no me voy a detener acá solamente con el tema del juicio. Bueno, qué fuerte lo que contás, Marcos. Te lo completo con algo que me contaba alguien, y esto no es, pues digo, el tema es más profundo, ¿no? Mucho más profundo. Alguien que trabaja en cárceles y que le preguntó a quienes estaban ahí, digamos, en la cárcel, que diera un paso adelante quienes habían sido abusados sexualmente. Y la mayoría dio un paso adelante. Entonces, eso también, digamos, es una manera de prevención, ¿no? Digo, ahí, ¿qué política pública hay ahí? Por ejemplo, las maestras, bueno, en los casos de que los chicos están escolarizados, como primeras detectoras, ¿no? Porque después estamos criando pequeños delincuentes después de eso. Sí, las maestras tienen la obligación. Sí, pues es todo un proceso de degradación general que va de las Exacto, escuelas. de una sociedad rota. De una sociedad rota de los últimos totalmente. más de 20 años, Sí. que lo que hubo fue solamente profundizar un deterioro social, pero me parece, como para agregar dos datos importantes. Primero, que la posición del presidente es delito de mayor, pena de mayor. Esa es la posición que está planteando el presidente públicamente. Claro. De hecho, en el acto de Mar del Plata de ayer, no de anteayer, lo dijo en el medio de la recorrida esa. Delito de adulto, pena de adulto, esa es la posición que tiene el presidente. En el Congreso va a ser muy complicado que ese criterio pueda aplicarse a la ley. Ahora, 13 años me parece que es una edad que es relevante discutir, porque no es lo mismo 12 años, 13 años o 14 O años. 10 años. O 10 años, no Exacto. es lo mismo, digamos. Me parece que es importante el tema de que se ponga un número. En concreto, en Rosario, la banda que mató a uno de los líderes de la banda, de una de las barras bravas más importantes de fútbol de Rosario, la banda es la banda de los menores.
Claro. Es decir, son bandas organizadas alrededor de menores de edad que terminan haciendo desastres. Está muy bien que tengamos que armar todo un esquema para contener a los chicos que cometen delitos, pero hay que poner un punto para que no queden Sin duda, delitos, sin duda. delincuentes en la calle y que sigan cometiendo... O que sigan o que vayan con sus padres sin que pase nada. Sin que pase nada. Eso sin duda, No. sobre todo en hogares Jeremías estéticos. Monzón, el caso de Jeremías Monzón, los dos asesinos salvajes que le pegaron 20 puñaladas, le cortaron una oreja a ese chico, están en custodia de sus padres hoy, por esta ley que rige hoy. Entonces, sí es relevante que la ley se modifique y que se tome una decisión, porque ningún preso está viviendo bien hoy en la Argentina, y no por eso estamos diciendo que los presos tienen que estar, los delincuentes tienen que estar todos libres. Acá hay una discusión de fondo y la frontera donde se pone la edad sí es importante, me parece. ¿Crees, Lara, que es importante la frontera donde se pone la edad? Como un poco abrió el tema Tommy. Creo que tiene que ver con, y la frontera de la edad va a tener que ver con los tratados internacionales que la Argentina ha firmado. Digo, ahí está la Convención de los Derechos del Niño. Hay muchas cosas que le van a poner límites a hasta qué edad se puede llegar. Por ahí quizás lo importante, que era lo que marcaba Marcos recién, o esto que marcabas vos, bueno, está en custodia de sus padres, qué pasa con esas familias, cuál es el entorno. La preocupación de los argentinos y las argentinas hoy va por el lado de la inflación, de la corrupción. Esos son los reclamos o los principales problemas, y lo que estamos viendo es que estas otras cuestiones que tienen que ver con la prevención de estos delitos por parte de menores, que se deberían detectar en la escuela, que se deberían detectar en los clubes, que se deberían detectar o evitar que el narcotráfico, no son problemas que la ciudadanía esté marcando. Entonces capaz la discusión tenga que ir más por ese lado, sobre por qué estamos preocupados como sociedad, que por un número que va a estar, que el número en definitiva lo van a terminar marcando las distintas convenciones y los distintos tratados internacionales con los que la Argentina se ha comprometido. Muy bien, bueno, Lara, les agradezco mucho. También Marcos, bueno, especialmente. A vos, Laura. Lara, te quedas. Carolina, muchas gracias. Y Marcos, te agradecemos mucho, mucho todo tu testimonio. Fue muy impactante escucharte, por lo menos para mí, seguro para quienes nos están viendo. Nos metemos